hermoso del calvinismo, siempre termina con la seguridad de la gracia. En respuesta, hermanos, vamos, como dice el apóstol Pablo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pasemos pues a lo central, que es la predicación de la palabra. Pónganse en pie, vamos al texto de la Lectio Divina. Para dar lectura alternada en Marcos 14, inicio con el 12, nos unimos en el 25. Marcos 14, del 12 al 25. Dice así la Escritura: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto Os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. Respondamos con el himno número 183, tuyo soy, yo ya escuché tu voz. Perdón, hermanos, es respuesta a la lectura, es el himno 113, un día que el cielo. De la quinta parte del himnario Jesucristo, su pasión y muerte, compuesta por Charles March y letra por Wilbur Chapman. Pues, 14. Jesús descendió.
dejo lugar al pastor, estemos prontos para oír la palabra. Qué preciosos son estos himnos, amados hermanos. Himnos que cuentan una historia. Himnos que están llenos de doctrina. Himnos que están llenos de enseñanza. No solamente son una repetición interminable de alguna frase, sino podemos mirar aquí cuán escritural es este precioso canto. Vamos a, hermanos, a abrir la escritura ahora en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Un pasaje paralelo al que hemos ya leído en el Evangelio de Marcos. Y vamos a leer los versículos 7 al 23. Lucas capítulo 22, versículos 7 al 23. Hagamos la lectura alternadamente, hermanos. Dice la palabra: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, como se llama la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decir al padre de familia de esa casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí: ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo También entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias porque nos permite, Señor, poder ver con claridad los acontecimientos, Señor, que son para nuestro bien. Los acontecimientos, Señor, a los cuales tú has dado lugar según tu gracia. Cosas que para muchos hombres pasan desapercibidos porque su visión está opacada por el pecado. Gozosos estamos, Señor, porque al escuchar tu palabra nos regocijamos, y esto no es de nosotros. Este es un don que tú nos das, Señor. Por eso, al leer en tu palabra de estos acontecimientos, no podemos sino gozarnos, y gozarnos con los que se gozan también al escucharlas. Por eso, Padre, como este pueblo reunido aquí, rogamos que tú nos des, Señor, entendimiento, de manera que haya provecho en nuestras vidas de esta palabra que hemos leído. En Cristo nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, amados hermanos. Disculpen porque yo comencé la lectura en el versículo 1 y había dicho que comenzaríamos en el 7. Y ahí comenzamos a trastabillar un poquito. Los acontecimientos, hermanos, que leemos en las Escrituras y que estamos reunidos hoy aquí,
diríamos, un tanto fuera de la costumbre nuestra de reunirnos cada domingo, cada día del Señor, que celebramos estos acontecimientos también. Porque la celebración dominical del pueblo de Dios es en razón de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que cada domingo estamos celebrando esa resurrección. Pero evidentemente, así como cada uno de nosotros puede cada mañana levantarse y gozosamente dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da, también es cierto que un día en nuestra vida, una vez cada año, celebramos nuestro cumpleaños. Porque Dios nos da esa bendición de poder ver el tiempo que el Señor nos da y celebrar gozosamente con aquellos que se gozan con nosotros, porque nos conocen, porque tenemos una relación fraternal. Es lo mismo hoy, que nos reunimos, no en domingo, sino en este día, porque estamos recordando estos acontecimientos que para nosotros son relevantes. Lo son para todo el mundo, lo son para toda la humanidad. Pero no les da a toda la humanidad entender estos acontecimientos. Así que deberíamos estar nosotros muy gozosos de que a nosotros el Señor nos permita celebrar estos acontecimientos. Y reunirnos como lo estamos con aquellos que tienen un motivo de celebración hoy, y que es esto que hemos leído en las Escrituras. Estos acontecimientos sucedieron hace mucho tiempo. Y al paso del tiempo, precisamente, muchas personas han señalado que esta razón, este fundamento de nuestra fe, no son sino mitos, sino leyendas, sino ficción. Pero esto que leemos en las Escrituras tiene todas las características de eventos históricos. Tal, por ejemplo, es el caso, además de las Escrituras, por supuesto, de lo que escribe un historiador judío contemporáneo del siglo I, como es Flavio Josefo. Y podríamos señalar otras fuentes. Pero lo que leemos en las Escrituras, lo leemos como la narración que nos dan los testigos. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: ustedes me serán testigos. Y los testigos son aquellos que vieron y aquellos que escucharon directamente. Y tenemos entonces aquí, tanto en Marcos, como ya hemos leído, como ahora en Lucas capítulo 22, la narración de aquellos acontecimientos que hoy estamos celebrando y que particularmente nos hablan de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra Pascua. Al acercarnos hoy a la mesa del Señor, eso es lo que queremos enfatizar. Que la institución de la Cena del Señor nos señala al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Cordero de la Pascua. Hemos estado celebrando desde el domingo pasado estos acontecimientos que inician a lo que llamamos esta semana de la pasión o semana del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eventos que tuvieron que ser única y exclusivamente para la redención. Juan Calvino tuvo un debate en su tiempo con un teólogo alemán de apellido Osiander, o de nombre Osiander, quien decía que el Señor Jesucristo se habría encarnado, hubiera o no pecado el hombre. Es decir, hubiera Adán permanecido en su integridad, de todas maneras la segunda persona de la Trinidad se habría hecho hombre. Calvino dijo no. La única razón por la que el Hijo se hizo hombre
fue para redimirlos. De manera que si Adán no hubiera pecado, la encarnación no habría sucedido. Miren qué maravilloso. Dios revelando a nosotros esta maravillosa obra de redención. Y desde el domingo pasado celebramos la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y notamos aquellos acontecimientos que se dieron a su entrada y en su presencia en el templo. Ahora, unos días apenas después de aquellos acontecimientos y siguiendo la narración de los evangelios, llegamos a este punto, a la celebración que atrajo a tanta gente de diferentes lugares y que se trasladaron a Jerusalén para esa celebración. Mucha gente venía de las aldeas aledañas a Jerusalén. Mucha gente venía de otros lugares muy lejanos y venían porque esta era una fiesta muy importante para el pueblo de Dios. Este día era como su día de la independencia. Este día y esta fiesta llamada de los panes sin levadura o la fiesta de la Pascua señalaba aquel día, aquel momento en que Dios con poderosos hechos sacó a su pueblo de Egipto. El Señor dijo, y lo veremos en un momento, el Señor dijo a aquellos que esta fiesta, iniciando con aquel día en que la comieron, algunos momentos antes solo de que iban a salir de Egipto, el Señor dijo que esta celebración la tendrían de generación en generación. Así que cuando el Señor Jesucristo la celebró, esta fiesta tendría unos 1500 años de estarse celebrando, con algunas interrupciones en el lapso de la historia del Antiguo Testamento. Así que todos los israelitas están celebrando este evento. Muchos se han dado cita en Jerusalén para estos acontecimientos. El Señor Jesucristo ha subido a Jerusalén con sus discípulos, como narran los capítulos anteriores en los evangelios, para esta celebración. Con una diferencia, que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: es necesario ir a Jerusalén, porque el Hijo del Hombre va a sufrir en manos de los hombres. Al escuchar aquello, ¿se acuerdan que Pedro le dijo al Señor: bueno, Señor, si eso es lo que esperas, si vamos a Jerusalén, ten cuidado de ti y mejor vayamos a otro lugar? El Señor lo encaró con palabras muy duras y le recalcó que era necesario ir a Jerusalén y que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese, porque para eso había venido. Y la reprensión a Pedro era porque, aunque tenía una buena intención, lo que Pedro estaba proponiendo era poner unas trabas al avance del reino de nuestro Señor. Así que quizá no todos han entendido, pero el Señor ha dicho que esta celebración será la última celebración. Y que en esta celebración el Cordero de Dios, que era tipificado por aquel corderito de 1 año de la Pascua, era Cristo mismo. Que el Cordero que quita los pecados del mundo iba a morir en esta ocasión. Así que cuando nos acercamos a esta celebración y a la institución de la Cena del Señor, nuestros ojos son señalados a dirigirse al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Les invito a que vayamos a Éxodo capítulo 12. Los antecedentes de esta celebración.
Éxodo capítulo 12. Le llama el Señor a esta celebración Pascua. El término que nosotros usamos, Pascua, tiene sus orígenes en un término hebreo que es Pesaj. Los judíos tienen esta celebración también. Es la celebración del Pesaj, cuyo significado, y ustedes pueden ver el versículo 27, Éxodo 12, 27, el significado de este término, Pesaj o Pascua, es literalmente pasar por encima, pasar por alto. Incluso se puede decir brincar. El versículo 27 dice: si tu hijo te pregunta, porque era una celebración familiar y una cena diferente, ¿no? Cuando uno va a cenar, después ya de todos los quehaceres del día, uno suele ponerse cómodo, ¿no es cierto? ¿O no? Ya han terminado las labores, quizá se pone sus pantuflas, quizá se pone algo, ya incluso puede ser que usted cene en pijama, ¿ya? ¿No? Bueno, esta cena no es así. De repente, y como dicen que los más sinceros son los niños y otros, los niños son directos y preguntan: ¿por qué no estamos como todos los días teniendo esta cena, así cómodos, tranquilos? ¿Por qué estamos vestidos como si fuéramos a salir en este instante? El Señor dice, ustedes les van a responder sobre la cena y sobre la víctima. Es la víctima de la Pascua de Jehová. Y se refiere a Jehová porque dice, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. ¿Sí? El Señor pasó por encima, ¿no? Los saltó, los brincó. Eso es el significado de la Pascua. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué los brincó? ¿Por qué los pasó por alto? Porque esta es la culminación de los actos salvíficos de Jehová a favor de su pueblo. Primero, ahora regresamos un poquito en el texto a los primeros versículos. Dice el versículo 3, las instrucciones del Señor. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. La Pascua es una comida familiar o comunal. Toda la familia debe reunirse para comer esta cena, este alimento. Pero si la familia es pequeña y si comieran solo ellos el cordero, sobraría bastante. Entonces el Señor dice, si así es, entonces reúnanse 2 familias, que invite a su vecino y entonces todos celebren esta comida, porque no debía quedar, y si quedaba algo de la comida ya no se podía comer al día siguiente. Era para esta única ocasión. Es una comida comunal. Tiene las veces de una ofrenda de paz, ¿no? Las personas se reúnen todas para comer juntas
en esta comunión. Y una comida, en este contexto, no tiene solo el propósito que quizá nosotros a veces le damos a una comida. Es solo para llenar el estómago. Una comida en el contexto escritural tiene mucho más que eso. Porque cuando alguien le abría las puertas de su casa a alguien, incluso a alguien desconocido, y lo invitaba a tomar parte de los alimentos con él, le estaba mostrando toda su amistad. Le estaba abriendo las puertas de su casa sin reservas y lo estaba invitando a tener una comunión con él. Así que no se trataba solo de comer y de llenar el estómago. Muchas de estas cosas podemos verlas incluso en nuestros hogares o en provincia, ¿no? Donde quizá nosotros, ¿cuánto tenemos para comer? 15 minutos, en 15 minutos ya terminamos. Andamos corriendo. Si uno va a provincia y lo invitan a algunos hermanos a comer, no hay prisa. Incluso más que comer, parece que uno va a platicar, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene para platicar de muchos temas? Bueno, miremos esta cuestión aquí. Tiene estas veces de ser una comida que une a todos los que están participando de ella en una comunión muy especial. Pero este no es el principal significado, sino lo que dice el versículo 5. El cordero de esta cena. El cordero de esta cena tenía que tener estas características: ser un animalito sin defecto. No tenía que estar enfermo, no tenía que tener ningún hueso roto, no tenía que tener ninguna enfermedad, no tenía, en resumen, dice, tener ningún defecto. Tenía que ser perfecto en ese punto. Y segundo, tenía que ser un macho de 1 año. Así que se tenía que buscar con mucho cuidado. No era simplemente vamos a comer el que se deje agarrar primero. No, era algo que se tenía que observar y cuidar mucho para la celebración. Y esto nos refiere a un punto. ¿Por qué tenía que ser de esta manera? Porque este corderito estaba anunciando al Señor Jesucristo. El Señor que es perfecto, como dice el libro a los Hebreos. Este corderito estaba anunciando algo muy especial para el pueblo que estaba celebrando esto. Que si ellos podían tener vida y libertad, únicamente se debía a la bendición que Dios había dado de este corderito al cual sacrificaban. Por lo que sigue ahora, versículo 6. ¿Qué habrían de hacer con ese corderito? Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre, ¿para qué? Tomará la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Cada familia y aquellos que ya se habían puesto de acuerdo para comer esta cena deberían tomar aquella sangre del corderito que había sido inmolado, sacrificado, y con un manojito de hierbas que era mojado en la sangre, entonces se pintaba el dintel de la puerta y los 2 postes. ¿Esto para qué? No tiene nada de supersticioso, tiene una gran enseñanza. ¿Qué iba a suceder
después? ¿O qué iba a suceder si la gente no obedecía? Dice la Escritura: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas y lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Estas instrucciones que da el Señor son instrucciones que exigen un acatamiento obediente. ¿Acaso todos los israelitas hicieron exactamente lo que dice la Escritura? Siempre hay los que se desobedecen. Siempre hay los que no toman en serio al Señor. ¿Qué habrán pensado de las palabras que siguen? ¿Qué va a suceder? ¿Por qué había que poner la sangre de ese corderito en el dintel de la puerta y en los postes de la puerta? Aquí viene la razón. El Señor dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová. Ponme esto, porque esta noche Dios va a traer sus juicios sobre la tierra de Egipto. Esta noche va a haber mortandad en toda la tierra de Egipto. Y un juicio sobre todos los dioses de Egipto. Que ya a través de las plagas previas hemos visto cómo los dioses de los egipcios han ido quedando en ridículo. Cada plaga es una demostración que los dioses de Egipto no son nada, o son eso, nada. Y que el único Dios vivo y verdadero es Jehová. Y Jehová ejecuta sus juicios en Egipto para traer libertad a su pueblo. Por eso es que dice el Señor: es necesario que cumplan todas las instrucciones. Miren el versículo 13. Y la sangre os será por señal. Esta era la importancia de la sangre. La sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Porque cuando el Señor pase, dice el versículo, veré la sangre en la puerta de su casa, y ¿qué hará? Pasaré por alto. Brincaré esa casa, como dice el versículo 27, ¿no? Pasaré por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto. Y entonces dice: y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Es decir, la sangre es señal de la protección que Dios en su gracia proporciona para sus hijos. No que se la merezcan. Los israelitas no de sí mismos se merecen eso, porque los israelitas son tan pecadores como cualquier otro ser humano. La única preservación de ese pueblo es Dios. Y la única manera de preservar es esa manifestación de la gracia de Dios. Así que Dios les está poniendo esto delante de sus ojos para que sean instruidos. Está colocando a ellos un corderito cuya sangre les va a guardar. Los va a librar de la plaga que Dios está por traer a toda la tierra de Egipto.
Esta es la celebración del Pesa. Esta es la celebración de la Pascua. Miren el versículo 14. Esto que Dios hará en este día, lo vas a tener en tu memoria siempre. Uno, no se te va a olvidar esta fiesta, porque no se te va a olvidar lo que Dios está haciendo aquí. Segundo, lo celebrarás como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Dios dice, no te vas a olvidar de este acontecimiento. Lo vas a tener presente. Y por eso el Señor le da instrucciones de que se los vas a enseñar a tus hijos. Esa es la tarea de nosotros como padres, hermanos. Enseñar a nuestros hijos los poderosos hechos de Jehová. Triste es que a veces muchos padres cristianos esperan que sus hijos escuchen de Jehová cuando vayan a la escuela dominical. No. Padre de familia, esa es tu responsabilidad y es en tu casa que comiences la instrucción de tus hijos. Si no, estás perdiendo mucho tiempo y precioso tiempo. Esta era la celebración, hermanos. Este es el origen de la celebración del Pesa. Pero esta celebración también es profética. Celebra un acontecimiento histórico. A partir de eso, todos los israelitas, cada fecha, como nosotros celebramos el Día de la Independencia de nuestro país, los israelitas iban a recordar constantemente, generación tras generación, lo que Dios había hecho en el pasado. Pero también esta celebración nos enfoca hacia el futuro, a poner las miras en lo que viene, en lo que va a suceder, en lo que Dios todavía va a hacer por nosotros. Entonces, ahora sí regresamos al Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor Jesucristo? Bueno, aquí vemos, y nos lo cuenta Lucas, que llegó el día de esta celebración. Llegó el día de esta fiesta. Era necesario, dice el versículo 7, sacrificar el cordero de la Pascua. Ahora ya sabemos por qué, ¿no? Y después, hermanos, para una mayor instrucción sobre eso, pues les dejamos de tarea que lean el libro de Éxodo y el capítulo 12 más detenidamente. Así que el Señor Jesús con sus discípulos iban a celebrar como todo Israel esta fiesta. Así que Jesús da instrucciones a Pedro y a Juan y les dice: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. El Señor iba a comer este alimento con sus discípulos. Le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Así como lo había hecho, ¿se acuerdan? Al entrar a Jerusalén, el Señor envió a 2 de sus discípulos, le dicen: vayan a tal lugar y van a encontrar un burrito, un pollino, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, ustedes díganle a tal persona: el Señor lo necesita. Miren, tenemos otra vez algo parecido. ¿Dónde habremos de celebrar la Pascua? Porque no tenemos casa aquí, ¿no? Entonces, ¿a dónde lo celebramos? Él dice: entren en la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento, alto, ya dispuesto y preparado. Todo está listo. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando ya era la hora, se sentó el Señor con sus apóstoles.
El Señor dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. No era la primera vez que el Señor celebraba esta Pascua, la había celebrado muchas veces antes. Desde niño, como parte de la familia de José y María, había celebrado esta fiesta. Y desde entonces cada año había celebrado esta fiesta. Pero esta fiesta, como hemos dicho ahora, en este punto de la historia, tiene algo muy particular. Y el Señor dice: cuánto había deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la volveré a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ahora, yendo hacia este punto, tenemos que ver al Señor Jesucristo como el cumplimiento de la Pascua. Lucas capítulo 1, versículo 29. Hermanos, si alguien nos ayuda con la lectura, por favor. Cuando Juan el Bautista presentó al Señor Jesús, el ministerio de Juan era ese: ser aquel que preparara el camino para el Señor. Por favor, alguien que lea el texto. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Lucas 1, 29, ¿verdad? Perdón. Sí. Perdón, a veces. Leíamos hasta el capítulo 3, pero es Juan 1, 29. Disculpen, hermanos, es un error mío. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan identificó al Señor Jesucristo. Y estaba llamando a todos, porque en cuanto aparece el Señor Jesucristo, el ministerio de Juan se ha cumplido. Él ha hecho su trabajo. Su trabajo era este: preparar al pueblo para recibir al Señor y señalar entonces a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice: he ahí el Cordero de Dios. Esto nos recuerda a la vez este pasaje muy conocido de Isaías 53, particularmente los versículos 6 y 7. ¿Quién no conoce este precioso pasaje? Solo quiero leer los versículos 6 y 7, desde el 5, perdón. Refiriéndose a él, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, reconoce quiénes somos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Este era el oficio, esta era la tarea que nuestro Señor Jesucristo debía cumplir. Por eso dijo a sus discípulos, es necesario que vayamos a Jerusalén y es necesario que todo esto acontezca. Y por eso le dice a Pedro, no interrumpas, no obstaculices la voluntad del Señor. Ríndete a la voluntad del Señor. Porque estas cosas son necesarias que acontezcan. Todo el Nuevo Testamento habla de las implicaciones de este acontecimiento. Y nos narra, así como hemos visto en Éxodo 12, la sangre como señal para que cuando el Señor pasara, entonces pasara por alto ese hogar donde estaba esa señal. Dios muestra esa misma misericordia con nosotros. Pero ahora sobre nosotros no está la sangre de un corderito. Ahora, sobre nosotros, en manifestación de la gracia de Dios, y el que resguarda nuestras vidas, y la razón por la que las resguarda es Dios, porque la sangre de Jesucristo está sobre nosotros. Miremos las Escrituras, hermanos, en Lucas 22 y versículo 20. Además, esto de ir un pasaje a otro no les permite dormirse. ¿Sí? 22:20. Así es. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El Señor tomó la copa. Una copa como la que veremos en la administración del sacramento hoy, que tiene vino, pero que al ver el vino que rojea, el Señor dice, este es símbolo de mi sangre. Sangre, dice el Señor, refiriéndose a lo que va a suceder en los próximos pocos días. La sangre del Señor Jesucristo va a ser derramada. Pero miren el cuidado que tiene el Señor, dice, es derramada por vosotros. Si la sangre del Señor Jesucristo no hubiera sido derramada, el juicio de Dios caería sobre nosotros igual que sobre todo el mundo. ¿Y qué esperanza habría de sobrevivir a eso? Ninguna. Pero Dios, teniendo misericordia de nosotros, como misericordia tuvo de Israel, nos proveyó de un cordero cuya sangre es derramada para bien nuestro. Por eso el Señor Jesucristo está diciendo, y eso es lo que debemos mirar hoy, hermanos, al acercarnos a la mesa del Señor. Este símbolo que tenemos en la mesa, que es símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de esa sangre que fue derramada en la cruz, es para bien de usted. El Señor le proveyó a usted un corderito, que si no, los juicios de Dios estarían sobre usted. Vayamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 25. A
hablando del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las palabras aquí, hermanos? Por favor. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miren con atención, hermanos, porque a veces olvidamos todo esto que el Señor ha hecho por nosotros. Pero aquí nos recuerda que el Señor puso al Señor Jesucristo, el Padre puso a su Hijo como propiciación, como pago por medio de la fe en su sangre. Dios lo puso para manifestar su justicia. Muy a menudo se dice, hermanos, que la salvación es gratis, es gratuita. Y hay verdad en eso, porque a usted y a mí no nos cuesta nada. Pero para que a usted y a mí no nos cueste nada, alguien sí tuvo que pagar. Y tuvo que pagar un altísimo costo. ¿Cuál fue ese costo? Que dicen las Escrituras. Que al que no cometió pecado, es decir, un inocente, nuestro Señor Jesucristo, al que no cometió pecado, por nosotros, por usted y por mí, lo hizo pecado y murió por eso en la cruz. Si usted mira la cruz, a donde está pendiente Cristo Jesús, usted no puede dejar de pensar que son sus pecados los que han puesto a Cristo ahí. No puede ser un mero espectador. Usted, por sus pecados, dice la Escritura, llevó a Cristo ahí. Y el Señor Jesucristo está ahí, en la cruz, por amor de usted. Si no aprecia ese sacrificio, es un ingrato. Está menospreciando la obra de nuestro Señor. Ahí el Señor manifestó su justicia. A causa, para nosotros hermanos, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Capítulo 5, versículo 9 de este mismo libro. ...8 y 9... dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros... Uno se encuentra a veces personas que les predica el Evangelio y algunas personas dicen: miren, yo soy un pecador. Primero déjenme arreglar mi vida, primero déjenme enderezar mis caminos y después vengo a Cristo. Miren, si esperamos a eso, eso nunca va a pasar. Sabiendo eso, dijo el Señor: Dios le muestra su amor, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, mucho más, dice el versículo 9, estando ya justificados. ¿En qué hemos sido justificados? En su sangre. Vean ahí qué importante. En la sangre de Jesucristo hemos sido justificados. Y por Él seremos salvos de la ira. Es decir, el juicio no va a caer sobre nosotros. A causa de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el día del juicio, ¿qué es lo que va a suceder? Que el Señor va a pasar por alto. Porque la sangre de Jesucristo resguarda su vida. Porque la sangre de Jesucristo fue derramada por usted. Miren qué maravilloso. Efesios 1:7. Hermanos, nos faltaría tiempo para ir a cada pasaje que las Escrituras nos dan para hablar de esto. Efesios 1:7.
hablando del Señor Jesucristo, en Él tenemos redención por su sangre. No podía ser de otra manera. Tenemos el perdón de pecados. En ese derramamiento de la sangre del Cordero se revela para nosotros las riquezas de su gracia, las riquezas de la misericordia de Dios por nosotros. De ahí, amados hermanos, que aquella cruz, que hasta ese punto era un símbolo de castigo, que hasta ese punto la cruz era un símbolo que quizá al verlo temblaba todo mundo, porque ahí se castigaba a los más grandes criminales. Cristo tornó la cruz en un símbolo de amor y en un símbolo de misericordia. Un símbolo que ahora todos los cristianos usamos como recuerdo de ese amor tan grande, porque el que murió ahí lo hizo de esta manera. Capítulo 2 de este mismo libro, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros, hermanos, que en otro tiempo, siendo, como dice el versículo 11, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. Luego entonces, ahora en Cristo, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos. ¿Qué es lo que ha hecho la sangre de Cristo? Nos ha hecho cercanos, nos ha reconciliado, nos ha vuelto a Dios. Por esto, amados hermanos, y concluyendo, celebramos esta fecha, celebramos estos acontecimientos que nos narran las Escrituras y los celebramos con sumo gozo, porque la institución de la cena del Señor, como lo vemos aquí en Lucas capítulo 22, nos señala al Cordero cuya sangre es de bien para nosotros. Porque eso manifiesta la gracia de Dios para nosotros, la seguridad de la salvación para nosotros. Porque esa sangre nos hace vivir confiados. Porque esa sangre nos habla de que el juicio que está reservado para el mundo no debe ser temido más por ninguno de nosotros. Porque la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo cubre nuestra vida. Por lo tanto, y como leíamos en la salutación, hoy el apóstol Pablo dice a los que han sido santificados y llamados a ser santificados. Esos somos nosotros, hermanos. ¿Y quién ha hecho eso? Dios. Y lo ha hecho en Cristo. Por lo tanto, celebremos, hermanos, con gozo hoy y acerquémonos a la mesa del Señor para celebrar esta Pascua, que yo diría, siguiendo las palabras del Señor Jesucristo que hemos leído, ¿quién de nosotros, hermanos, el Señor dijo, tenía muchas ganas de celebrar esta cena con ustedes? Usando esas palabras, hermanos, y por la promesa del Señor Jesucristo, ¿quién tiene mucho anhelo de celebrar esa fiesta con Jesús? ¿Nadie? Porque está pendiente esa cena. El Señor dijo, no volveré a comer esto, ¿hasta cuándo? ¿No quieres
potestad de estar sentado ahí con el Señor. Sí. Amén. Esperando esa fiesta y esa cena, acerquémonos hoy a tomar del sacramento que Cristo ha preparado para nosotros. Les invito a inclinar sus rostros y a orar. Y si usted tiene palabras de gratitud por lo que ha escuchado, hermano, y por la salvación que Dios le ha dado, no guarde silencio. Ahí en su corazón, dé gracias a Dios. Bendito soberano Padre, que has tenido misericordia de nosotros, completamente indignos de tal manifestación, Señor, y completamente indignos porque nos rebelamos contra ti, porque caminamos en rebeldía, porque cambiamos tu verdad por la mentira. Por todo eso, Señor, indignos éramos. Hablando en términos de lo que dice Éxodo, Señor, podríamos haber sido destruidos junto con los egipcios. Pero para que no fuera así, Padre, nos preparaste un cordero perfecto, un cordero de Pesaj, cuya sangre no está en el dintel y en los postes de nuestra casa, sino está cubriendo nuestra vida. Y por esa sangre somos nosotros hechos salvos, Señor. Y por esa sangre hoy no somos extraños a ti, Señor. Hoy por esa sangre te llamamos Padre. Anhelamos, Señor, tener esta cena en el advenimiento de tu reino. Hasta entonces, Padre, que en los corazones de tus hijos lata la fe y la esperanza firme en tu palabra, en tus promesas, y lo exprese así en su vida cada día. En Cristo, nuestro Cordero Pascual. Amén. Amén. Aquí, hermanos, vamos a dar respuesta con un himno que no está en el boletín, es el 198, porque como tenemos el sacramento de la Santa Cena y va junto a la palabra, entonces después del sacramento tendremos el alabanza que está aquí en el boletín, que es tuyo soy Jesús y escuché tu voz. Pero antes, ahorita en respuesta a la predicación, el himno número 198. De la parte novena del himnario, el culto de los sacramentos, himno 198, compuesta por el hermano Matt Wishaw y traducida por James Montgomery.